Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo crear un InFuture usando características más elaboradas, esta vez usando patrones. Empezaremos creando una parte con relieves un poco más elaboradas que en el video anterior. No solo serán circulares, ahora los haremos de forma rectangular con bordes redondeados para darle un poco más de estilo. Empecemos. Hacemos clic en parte, luego en boceto de 2 dimensiones. Seleccionamos un plano y ya estamos en nuestro tablero de dibujo digital. Dibujaremos la base de nuestro diseño y será un rectángulo de 600 milímetros de largo y 200 milímetros de ancho. Vamos a utilizar la barra de navegación para centrar nuestro dibujo. Ahora finalizamos el boceto y le pondremos de espesor 5 milímetros. Ahora vamos a crear los relieves sobre esta parte. Nos acercamos a la superficie que tenemos disponible y hacemos clic. Dentro del menú que aparece, seleccionamos la opción para crear un nuevo boceto. Ahora es el momento de crear los relieves. Estos los haremos usando la función de patrones, así que solo necesitamos construir o dibujar un solo relieve. Primero hacemos un rectángulo de 10 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho, en cualquier lugar de esta superficie. Finalizamos el boceto y le pondremos 1 milímetro de espesor o de relieve. Ahora vamos a suavizar sus extremos. Activamos la función para hacer filetes. Haremos filetes con un radio de 0.5 milímetros, así que debo cambiar este valor primero. Y luego lo aplicaré a todo el contorno. Primero a sus lados más largos y luego a los lados más angostos, de tal manera que todo el relieve quede redondeado. A esta huella o a este relieve le vamos a aplicar un patrón. Esta función de patrones ayuda a crear muchas partes en un determinado orden, sin necesidad de tener que dibujar uno por uno. Esta función también nos ayuda con las operaciones matemáticas necesarias para que estos relieves se ubiquen de forma simétrica dentro de un determinado espacio, que puede ser rectangular o circular. Para el ejemplo de hoy, el patrón será rectangular. Este patrón rectangular requiere de 2 ejes que debe usar como referencia para lograr la distribución simétrica de la cantidad de relieves que deseamos acomodar dentro de ese espacio. Estos 2 ejes deben estar relacionados con el boceto que se usará para extraer las características. Si estos relieves los construimos usando sobre una base rectangular más grande, este tendrá un boceto sobre el cual se construye esta base. Por lo tanto, no podemos usar los lados de la base de esta parte como los ejes de referencia para este patrón, porque esta base está construida sobre un boceto diferente al que vamos a usar para extraer las características. Así que debemos crear 2 ejes sobre el mismo boceto de los relieves. Por lo tanto, vamos al panel modelo y abrimos la segunda instrucción que sirvió para construir el relieve. Dentro abrimos el boceto. Aquí vamos a construir 2 líneas de construcción. Vamos al panel de formato y activamos la función de construcción. Luego activamos la función línea y construimos 2 líneas. Una paralela al eje Y que salga de la base que hemos construido en la primera instrucción. Y la segunda paralela al eje X con las mismas características que salga del sólido anterior. Ahora, como ya terminamos, cancelamos la operación presionando la tecla escape de nuestro teclado y finalizamos el boceto. En el panel del modelo vamos a hacer clic derecho sobre el boceto 2 y activamos su visibilidad para poder trabajar sobre este boceto. Abrimos la pestaña de modelos en 3D y en el panel de características activamos la función para crear ejes que se encuentra en la esquina superior derecha de este panel. Observe cómo junto al puntero del ratón hay una línea. Estos detalles debemos considerarlos siempre para evitar hacer clics innecesarios. Nos acercamos a uno de los ejes y hacemos clic en él para convertirlo en un eje de referencia. Observe cómo se forma una línea de color amarillo. Repetimos el mismo proceso para el otro eje y con esto ya tenemos los 2 ejes de referencia para construir los patrones.
Ahora ya podemos aplicar el patrón. Seleccionamos la parte o construcción que deseamos replicar. Para este caso es la extrusión 2 y los filetes. Hay que tener presionado la tecla Control de nuestro teclado para hacer la selección de todas estas operaciones. En la ventana gráfica puede ver que todo el relieve se ha puesto en color azul. Ahora vamos al panel de patrones y activamos la función de patrones rectangulares. Como puede ver, la opción de sólido ya se encuentra seleccionada. Ahora debemos activar la función de ambas direcciones. Empezamos con la dirección 1 y notará que junto al puntero se pone el signo de suma. Nos acercamos al eje Y que hemos creado. Este cambia de color y hacemos clic. La flecha verde que aparece nos indica que los relieves se crearán hacia abajo, lo cual es correcto para nosotros. En cantidad ponemos 10 y en espacio lo dejaremos con 10 milímetros. Observe que en color verde ya se han creado los 10 relieves. Ahora seleccionamos la dirección 2. Nos acercamos al siguiente eje y lo seleccionamos. Observe que la flecha está en sentido contrario a lo que buscamos, así que vamos a cambiarle la dirección. Esto se hace haciendo clic en el botón de dirección. Ahora ya tenemos la dirección correcta, pero los relieves se superponen, así que vamos a incrementar la distancia a 20 milímetros. En cantidad ponemos 10 y ya tenemos el patrón listo. Hacemos clic en OK para aceptar todo lo realizado. Para terminar esta parte, regresamos al boceto 2 y desactivamos su visibilidad. Ahora vamos a extraer las características de esta parte y guardarlo como un archivo eFuture, tal como hicimos en el video anterior. Vamos a la pestaña de gestionar y en el panel denominado autor tenemos la función para extraer estas características. La activamos haciendo clic sobre ella y nos aparece la ventana para realizar esta operación. Vamos al panel del modelo y seleccionamos lo que deseamos guardar. Primero la extrusión 2 y luego su boceto. Observe que todo aparece seleccionado. También puede hacerlo uno por uno presionando la tecla Control de su teclado. Observe que la ventana de posición geométrica indica que se requiere un plano para aplicar estas características. Hacemos clic en guardar y el programa nos llevará a la carpeta de catálogos. En este vamos a ponerle un nombre a este grupo de características y lo llamaremos relieves 10×10. Hacemos clic en guardar y una ventana nos muestra un mensaje de advertencia. Nos dice que la ubicación seleccionada no pertenece al proyecto activo. Como eso no es ningún problema y queremos que todos los eFutures estén en la misma carpeta por ahora, le decimos que continúe el proceso y lo guarde en esa carpeta. Hacemos clic en sí. Ahora vamos a abrir una nueva superficie que previamente he creado para insertar estas características. Hacemos clic en abrir del menú de acceso rápido y seleccionamos la superficie 2. Para insertar el eFuture recién creado, vamos a la pestaña de gestión y en el panel de insertar tenemos la función para insertar eFuture. Se encuentra en la esquina superior derecha de este panel. La activamos y nos lleva directamente a la carpeta de diálogo. Seleccionamos el eFuture denominado relieves 10×10 y hacemos clic en abrir. Nos acercamos ahora a la superficie donde queremos copiar estas características. Esta cambia de color en su contorno y hacemos clic seleccionándola. El grupo de características, como puede ver, se pega sobre la superficie con una figura de color azul conformada por un círculo incompleto y una cruz en su centro, de donde sale una flecha. El círculo sirve para rotar el eFuture y la cruz para moverlo o desplazarlo dentro de la superficie. Si nos acercamos al círculo, este cambia de color. Hacemos clic y rotamos el grupo 180 grados. Una vez lograda la posición final, hacemos clic. Ahora nos acercamos a la cruz y cuando cambie de color, hacemos clic. Todos los relieves en grupo se pegarán al puntero de mi ratón. Ahora lo voy a desplazar hasta el lugar deseado y hago clic para terminar la operación. Si esa es la ubicación correcta, en la ventana de insertar, hacemos clic en siguiente. La siguiente ventana aparece en blanco, así que hacemos clic nuevamente en siguiente.
Luego tenemos dos opciones. La primera es para finalizar el proceso y activar el boceto, para realizar algunas modificaciones o encuadres del eFuture con la nueva base. La segunda opción es para concluir el proceso sin modificar nada. Dejaremos activa la segunda opción tal como aparece por defecto y hacemos clic en finalizar. Con esto tenemos una nueva parte con las características que hemos copiado de otra parte y que hemos desarrollado en otro diseño. Algo que nos ha facilitado el trabajo y nos ha originado ahorrar varios minutos y que si la pieza es muy grande nos puede ahorrar muchas horas de trabajo. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo veremos cómo construir un eFuture que pueda adaptarse a una nueva parte con dimensiones diferentes. Si te gustó el video, dale una manito arriba. Si el contenido lo consideras de utilidad, compártelo. Si quieres ayudar a que este canal crezca, suscríbete. Te lo voy a agradecer. Si lo crees conveniente, déjame un comentario. Te espero en el próximo video.